Hola, bienvenidos sean todos a otro webinario educativo con Akari. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar presentándoles un tema sumamente importante que es la importancia de la historia familiar en el diagnóstico de distrofias musculares. Tenemos a la doctora Bricia aquí con nosotros para presentar este tema. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Antes de dar inicio, como siempre, me gusta recordarles unas breves cuestiones antes de que iniciemos. Por favor, escriban todas sus dudas en la sección de preguntas y respuestas. Sus preguntas y respuestas son más que bienvenidas y son sumamente importantes. Queremos contestar todas las que tengan para que todos se vayan con información clara después de este webinario. Les quiero pedir que por favor escriban también sus comentarios en el chat, saludos, cualquier breve comentario que tengan con toda confianza, por favor, mándenlo. Y para todos aquellos que no puedan estar aquí presentes para el webinario en vivo, este webinario también está siendo grabado em, para que ya sea si ya lo vieron en vivo, quieren volver a verlo para refrescar algo de información, puedan hacerlo. O para los que no pudieron conectarse, puedan verlo completamente. Estará en nuestras redes en unos días. Entonces, em, en la agenda, como siempre, me gusta iniciar con unas palabras de apertura e introducción. Para toda la gente que no nos conoce, les comento que somos la Fundación Acari. Somos una organización sin fines de lucro que está basada en San Antonio, Texas, y contamos con una variedad de programas, entre ellos precisamente esta serie de webinarios educativos donde traemos a expertos para actualizarlos y también para que ustedes entiendan una variedad de temas que son de su interés y donde ustedes pueden hacerle preguntas a los profesionales acerca del tema que ellos dominan. Les comento que esto siempre se realiza pensando en ustedes y les agradecemos mucho que estén aquí presentes con nosotros. Y bueno, posteriormente a esto hablaré un poquito de nuestra panelista el día de hoy, la doctora Bricia. Procederemos con el tema que nos compete el día de hoy y cerraremos con la sección de preguntas. Y bueno, un poquito acerca de la doctora Bricia Lasalde Medina. Ella, su formación es de médico cirujano, posteriormente realizó una maestría en genética humana y un doctorado en genética humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara. Hizo su residencia en investigación en dos centros, en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente y en el Centro Médico Nacional del Occidente, ahí el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es catedrática y jefe del Departamento de Genética en la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango desde el 2002 hasta la fecha. Y bueno, es investigadora asociada C en la Unidad de Investigación Biomédica del Instituto Mexicano del Seguro Social. También les quiero comentar que la doctora se mantiene actualizada constantemente al asistir a cursos, diplomados y congresos nacionales e internacionales. Muchas gracias, doctora, por estar aquí otra vez con nosotros. Es un gusto tenerla aquí. Y bueno, sin más, le cedo el espacio para que pueda comenzar con su plática. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias, Susana. Gracias a ti por esta invitación. Creo que es la tercera vez que participo y bueno, pues muy contenta de estar de nuevo con esta oportunidad de poderles compartir pues algo que sea de interés, sobre todo para aquellas familias que tengan dudas acerca de pues cuáles son las causas de estas enfermedades, cómo es que se dan y bueno, pues trataremos de eh, pues de explicar lo mejor que podamos para disipar algunas dudas que puedan tener las personas que hoy tengan a bien acompañarnos. Y así que pues las preguntas al final, bienvenidas. Así que pues mil gracias por invitarme y es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, doctora. Bueno, entonces vamos a compartir. ¿Se ve bien todo? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿El cursor sí se puede ver? Sí, sí puedo verlo, sí. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar acerca de la importancia de la historia familiar en el diagnóstico de las distrofias musculares. Como sabemos, pues las distrofias musculares
pues no, tal vez conocemos algunas que son las más frecuentes, pero en realidad es un grupo muy, muy grande de enfermedades que en general se van a caracterizar por una debilidad muscular progresiva y que también va a llevar a la pérdida de la masa muscular. Y como les comento, pues existen muchísimos tipos de distrofia que pueden afectar dependiendo de la distrofia de la que estemos hablando, pues pueden afectar desde niños recién nacidos, también pueden empezar a manifestarse durante la infancia, en la adolescencia y hasta en la vida adulta. Entonces, pues sí es un grupo bastante importante. eh, Conforme han pasado las últimas décadas, la última década precisamente, pues se han podido identificar más genes asociados a este tipo de enfermedades musculares y bueno, cada vez son grupos bastante numerosos y pues el reto para el médico es precisamente identificar en el paciente cuál es el tipo de distrofia de la que se trata y esto pues con la finalidad de dar un asesoramiento genético a la familia, además pues de darles un diagnóstico de precisión. Así que una de las herramientas que tenemos los médicos pues es precisamente la historia familiar y con esto ya nos podemos empezar a dar idea de qué tipo de distrofia se puede tratar. Estas enfermedades, en general la distrofia muscular, pues hablando en plural, las distrofias musculares pues son enfermedades hereditarias, eh, son genéticas. Algunos casos no necesariamente se heredan, sino que surgen como algo nuevo en una persona, pero finalmente estamos hablando de una enfermedad que depende de un cambio en un gen, de lo que conocemos mejor como mutaciones, o que hoy en día les denominamos variantes patogénicas, que son las que se asocian precisamente a este tipo de enfermedad. Ahorita vamos a desglosar un poquito mejor eh, cómo es que la alteración en un gen pues, puede llevarnos a una enfermedad. Entonces, las distrofias musculares pues definitivamente tienen una causa genética. Y pues tendríamos que empezar por recordar qué es un gen. Un gen es un segmento de ADN y este gen es el que contiene las instrucciones para poder formar una proteína. Lo que hace la función, como podemos ver aquí, el gen que está hecho de ADN tiene toda en esta secuencia la instrucción para finalmente generar una proteína con ciertas características que la hacen funcional. Si este gen trae alguna alteración en esta información, pues finalmente eso va a impactar en la formación de la proteína y ya no va a poder hacer su función adecuada. El ADN, pues recordemos que está formado de estas 4 letras básicas, la guanina, la adenina, la citosina y la timina, y como alfabeto, le pudiéramos decir, del que está hecho el ADN, pues tiene una secuencia que debe ser eh, muy particular dependiendo del gen del que estemos hablando. Es decir, si existe un cambio, que también conocemos, como decía ahorita, mutación, sería lo mismo que en una palabra, por ejemplo, cuando tiene una falta de ortografía, a lo mejor no la podemos interpretar bien, no le podemos dar sentido, pues porque no está bien escrita. Igual acá en los genes, cualquier cambio en una de estas letras básicas puede generarnos modificaciones y por lo tanto el código pues ya no sería el adecuado a la hora de formar la proteína. Como ya comentamos, que el propósito de cada gen es formar proteínas hablando en general. Este ADN para que quepa dentro del núcleo de nuestras células, pues se va a enrollar, como vemos aquí, hasta formar los cromosomas, que son precisamente esos paquetitos de genes que contienen en general todo el genoma, toda la información genética necesaria. Como podemos ver aquí,
pues los cromosomas están en el núcleo de nuestras células, bien empaquetados. Bueno, este empaquetamiento depende mucho de la fase de la división celular, pero digamos que así es como conocemos a los cromosomas que podemos ver aquí en esta otra ilustración. Y todos los seres humanos, bueno, claro, hay excepciones, pero en general tenemos 23 pares de cromosomas. A los 22, hay 22 pares que le llamamos autosomas, así los conocemos, porque tenemos un par que es el par sexual. Entonces son los cromosomas sexuales, también les podemos llamar gonosomas, y esto es lo que nos va a dar la variación o las diferencias entre hombres y mujeres, ya que en el caso de los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, que es más pequeñito. El cromosoma X, pues podemos ver que es un cromosoma pues mediano, no tan grande como el 1, pero no es tan pequeñito como el Y. Y en las mujeres, en lugar de ese cromosoma Y, pues tenemos dos cromosomas X, y finalmente el cromosoma Y es el que va a dar las características de hombre. Sin este cromosoma Y, pues lo que llamamos fenotipo, las características físicas, pues serían de una mujer. Así que estos conceptos son muy importantes porque me voy a estar refiriendo a enfermedades o a distrofias que son autosómicas o ligadas al cromosoma X. El cromosoma X, en comparación con el cromosoma Y, pues tiene muchísimos genes, y algunos de esos genes pues codifican para proteínas que funcionan en los músculos, y por lo tanto me voy a estar refiriendo a genes ligados al cromosoma X porque pues, se encuentran en este cromosoma. O también me voy a estar refiriendo a otras distrofias autosómicas porque el gen se encuentra en cualquiera de estos cromosomas que les llamamos autosomas. Como comentábamos, pues cada gen trae la instrucción para formar proteínas, pero también comentábamos que las distrofias musculares pues afectan precisamente o la afectación está en este tejido que denominamos músculo. ¿Sí? Tenemos muchos músculos en nuestro cuerpo, más de 600 músculos que están en todos lados, desde la cara, todo el cuello. Tenemos músculos en todos lados. Es el tejido que nos permite el movimiento, ¿sí? Nos permite mantener la postura corporal, controlar la temperatura, pues es el que une a las articulaciones. Entonces, es un tejido muy importante en nuestro cuerpo, y como podemos ver aquí, pues está hecho de muchas fibritas que si vemos ya al final, la unidad más pequeña pues es una miofibrilla, y aquí dentro de esta miofibrilla pues se van a encontrar, si lo viéramos, eh, si lo pudiéramos ver, mejor dicho, porque no lo vemos a simple vista, pues encontramos que para que esa miofibrilla, para que finalmente toda esa masa muscular funcione, pues va a depender a nivel celular de muchas proteínas, como podemos ver aquí en esta imagen, que tienen muchos nombres diferentes y que tienen que unirse y trabajar en conjunto para poderle dar precisamente esa función al músculo de contraerse y de relajarse, ¿no? Que es lo que permite finalmente los movimientos. Esto es muy importante porque al hablar de todas estas proteínas que podemos, por ejemplo, ver aquí como los distroglicanos, los sarcoglicanos, la disferlina, integrinas, calpaína, la distrofina, ¿sí? Y hay colágena también. En fin, todas estas proteínas, si alguna de ellas está alterada porque el gen que la codifica no está bien, como les decía, tiene algún cambio, alguna mutación, entonces estas proteínas no van a poder hacer su trabajo adecuadamente, y esto va a repercutir en la función de todo el músculo.
¿sí? Por eso el músculo se va a empezar a perder, ¿sí? Por la falta de este trabajo en equipo que hacen estas proteínas, finalmente este músculo va a morir, se va a degradar y eso va a llevar a la debilidad muscular progresiva que conocemos en muchas de estas patologías. Y bueno, dependiendo de la distrofia muscular de la que estemos hablando, pues va a afectar diferentes grupos musculares, como podemos ver aquí. Las que más conocemos pues son las distrofias musculares de Becker y de Duchenne, que como sabemos pues puede afectar la cintura pélvica, también hay una falta de fuerza distal, es decir, en las pantorrillas, y también va finalmente a afectar los músculos que se encuentran en la parte superior del cuerpo, en las cinturas escapulares, los bracitos, ¿sí? Y otro tipo de distrofias, por ejemplo, como la Emery-Dreifuss, pues son distrofias que afectan más las regiones distales del cuerpo, más las piernas y los hombros, aquí vemos. Y hay otras enfermedades que son un grupo muy, muy grande, que se agrupan como distrofias de cinturas, de cintura pélvica, de cintura escapular, y estas pues hay muchos tipos, ¿no? Y estos son los músculos más afectados. Hay otra que se le denomina fascioescapulohumeral, y fascio pues viene de cara, entonces por eso está aquí afectada la cara, los hombros también, escápulas, que llamamos también omóplatos, ¿sí? O sea, la cintura escapular, y también la parte distal de las piernas. Hay otras enfermedades que, como podemos ver, afecta de manera más distal, y hay otra que afecta también la movilidad de los ojos y de la faringe, es la oculofaringe. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los grupos musculares que estén afectados, pues se pueden clasificar de esta manera. Y esto, cuando nosotros exploramos a un paciente, pues nos orienta para saber ante qué tipo de distrofia estamos. Pero como podemos darnos cuenta, no es una tarea fácil, ya que muchas de estas distrofias pues comparten las mismas características en cuanto a los grupos musculares que están afectados. Así que, y eso se puede ver con el tiempo, es progresivo, no todos los pacientes pues tienen todo el cuadro presente, ¿no? Pero nos orienta, por supuesto, para hacer un diagnóstico diferencial cuando tenemos al paciente, pues qué tipo de distrofia, pues lo que nos manifiestan es debilidad generalmente, niños que empezaron a caminar y después ya no pueden hacer los movimientos normales, y pues tenemos que interrogar acerca de qué grupos musculares son los más débiles, por ejemplo. Y con esto pues nos empezamos a dar una idea. Otro dato muy, muy importante es, como pues vemos el tema de la plática, que es la herencia. Entonces, hay diferentes tipos de herencia que se asocian a estos grupos de distrofias musculares, y las distrofinopatías pues tienen una herencia recesiva ligada al cromosoma X, que ya veíamos entonces, que este gen que se asocia a estas distrofinopatías, que es el DMD, pues se encuentra localizado en ese cromosoma X que ya comentamos en la imagen. Y en el caso de las distrofias musculares de cinturas, insisto, es un grupo muy grande que ahorita vamos a ver, y tienen tanto herencia autosómica dominante como herencia autosómica recesiva. En la distrofia muscular de Emery-Dreifuss pues se han ya identificado varios subtipos, y algunos de ellos tienen herencia autosómica dominante, otros herencia autosómica recesiva, y otros son de herencia recesiva ligada al X. Ahorita vamos a explicar un poquito mejor por qué dominante o por qué recesiva. En la distrofia fascioscapulohumeral pues es una herencia dominante. Con relación a las distrofinopatías, pues sabemos que son, ya les comenté, trastornos que son ligados al cromosoma X. Aquí el gen afectado es el gen DMD, por distrofia muscular de Duchenne.
y es de las distrofias musculares más comunes, que afectan más o menos a 1 de cada 5,000 a 1 de cada 6,000 de recién nacidos varones, y es la que más conocemos. Cuando se ve un paciente con debilidad muscular, luego se piensa en una distrofia de este tipo, en una distrofia muscular de Duchenne. ¿Por qué? Porque es la que más se conoce, ¿sí? Yo espero que al final de esta plática pues tengamos un panorama mucho más amplio de todas las distrofias que existen, porque es importante no casarnos con la idea de que pues nada más o que es la más común y por lo tanto se debe de tratar ese tipo de distrofia, ¿sí? Cuando uno ve los pacientes en consulta, pues muchos de ellos han tenido ese diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, y ya cuando los ve uno, pues te das cuenta por las características, por el sexo que tiene el paciente, es decir, si es niño, si es niña, historia familiar, etcétera, pues te das idea que no se trata de una distrofia muscular de Duchenne. Entonces pues tienes que buscar otras posibilidades diagnósticas. A diferencia de la distrofia muscular de Duchenne, pues ustedes saben que la distrofia muscular de Becker, que es una donde también está afectado el mismo gen de MD, nada más que son mutaciones que de alguna manera pues permiten que la proteína, la distrofina, no esté tan afectada, de tal manera que es clínicamente pues es más leve la enfermedad, no empieza a tan temprana edad y es menos progresiva. Esas serían las diferencias, pero estamos hablando del mismo gen. Lo que difiere son las mutaciones que en Duchenne pues no hay prácticamente proteína, ¿sí? Por lo que la debilidad es mayor en comparación con Becker, en donde sí se puede producir algo de proteína anormal, pero de alguna manera puede realizar alguna función. Aquí tenemos la localización del gen de MD que comentábamos, de distrofina en el cromosoma X, en el brazo corto, en XP21. Y esta es pues la localización. Es uno de los genes más grandes que tenemos. En realidad los genes del músculo, o bueno, los genes que codifican para proteínas musculares, pues son de los más grandes. Otra proteína del músculo es la titina. Ese es el considerado más grande, pero DMD es uno de los más grandes que tenemos. Por lo tanto, pues entre más grande es el gen, pues más posibilidades tiene de mutarse. Por eso, pues son de las enfermedades genéticas que vemos con más frecuencia. Es un gen grandote, tiene 79 exones. Y pues las mutaciones son muy diversas. Podemos tener desde de lesiones grandes de varios exones, de todo el gen incluso, desde del 60 al 70% serían ese tipo de mutaciones, o sea que partes muy grandes del gen están perdidas. Y en otro porcentaje tendríamos mutaciones más pequeñas que nos cambian una letra, como ya veíamos, ese alfabeto que les comentaba. A veces hay esa como falta de ortografía, ¿verdad? Hay un cambio de una letra por otra, y eso pues hace que la proteína no se fabrique adecuadamente y por lo tanto no funcione. Puede haber también de lesiones pequeñas, inserciones, esto más o menos alrededor del 20%. Y otro tipo de mutaciones que podemos encontrar son duplicaciones del gen, estos serían alrededor del 15%. Los sitios en donde muta más frecuente este gen está entre los exones 45 y 55, y otra región también que suele mutarse está entre los exones 3 y 9. Y bueno, sería el 47% y el 7% de los pacientes que tienen mutaciones, pues sería en estos puntos respectivamente, ¿no? En esas regiones. Entonces, pues aquí, como les comentaba en un inicio, estas enfermedades pues se deben a, a mutaciones pues en el gen, pero no siempre se heredan, sino que en algunos casos pueden surgir por mutaciones nuevas, es decir, esa mutación surge en los gametos, en los óvulos o en los espermatozoides, y por lo tanto el hijo puede tener esta enfermedad no porque haya sido heredada, sino porque surge
como una nueva mutación o mutación de novo, así también las conocemos, en los gametos del papá o de la mamá. Así que, pues bueno, esto quiere decir que podemos tener madres que no son portadoras de la mutación. Sabemos que ya lo comentamos, es una enfermedad que se hereda de forma ligada al cromosoma X y cuando es hereditaria, pues se va a heredar por mujeres que portan la mutación. En ellas generalmente son asintomáticas, pero no saben que tienen la mutación y el riesgo para los hijos, pues varones, porque nada más tienen un cromosoma X, pues existe, ¿no? De que desarrollen la enfermedad, aunque la madre sea únicamente portadora, no tenga la enfermedad como tal, pero para los hijos sí existe ese riesgo de que tengan la enfermedad. Puede haber ocasiones en donde se hagan los estudios al hijo, se demuestre la mutación, se busque la mutación en la mamá para ver si es portadora, pero no la encontramos en una muestra de sangre de la mamá. Pero si esto vuelve a repetir, si vuelve a tener un hijo con síndrome, con una distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, aunque la mamá no sea portadora, se puede explicar por un mosaicismo de línea germinal. Esto pues no es muy común, sin embargo, pues sí puede llegar a pasar en un 14% de los casos. Entonces es importante considerarlo para la hora de dar un asesoramiento a las familias en cuanto a las posibilidades de tener un siguiente hijo afectado o no. Ese es un detalle que tenemos que tener muy en cuenta. El 70% de las madres son portadoras, mientras que el 30% surgen por mutaciones de no. Y aquí podemos ver mejor esta herencia recesiva ligada al cromosoma X que les acabo de comentar, en donde tenemos aquí el ejemplo de una madre que es portadora. Aquí lo vemos marcado, la mutación en color verdecito. El otro cromosoma está normal. El papá no está afectado, tiene su cromosoma X normal. En el cromosoma Y no tenemos una copia de ese mismo gen. Así que cuando vemos de las posibilidades que se puedan dar para los hijos, si una hija recibe los dos cromosomas normales, en este caso representados por el color morado, uno del padre y otro de la madre, pues la hija no va a resultar afectada. Igual, si un hijo recibe el cromosoma, porque puede recibir cualquiera de los dos de la mamá, pero recibe el que no está mutado, el moradito, el hijo tampoco va a estar afectado, el hijo varón. En el caso de que una hija reciba un X, un cromosoma X con la mutación, es decir, el verde, pero reciba del papá el cromosoma X morado, la hija pues no va a tener la enfermedad, pero va a ser portadora, ¿sí? Una portadora sana en la mayoría de los casos. Salvo muy pocas excepciones, una mujer que tiene la mutación va a manifestar el fenotipo o la enfermedad. Si un hijo varón recibe el cromosoma mutado de su mamá, y bueno, en el cromosoma Y ya dijimos que no existe una copia de ese mismo gen, entonces no tendría la otra copia, como pudiéramos decir, de respaldo que produzca la proteína normal para que tenga un desarrollo de su músculo normal, ¿sí? En estos casos, estos niños pues van a desarrollar la enfermedad, la distrofia muscular, por la falta de una copia normal del gen, como sería en el caso de las otras tres posibilidades, ¿sí? Y aquí, pues es importante aclarar que estas posibilidades existen por cada embarazo. No quiere decir que de 4 hijos que tengan, así van a ser los resultados, ya que esto es completamente al azar por embarazo. Es decir, si se trata de una pareja que tiene 2 hijos, pues los hijos pueden resultar afectados o no afectados porque es una cuestión completamente de azar, ya que se va a depender
de esos hijos, cuáles cromosomas, como podemos ver aquí, heredaron, ¿sí? Si los que no tienen la mutación, como el moradito representado aquí, o el que tiene la mutación representado por el verde. Entonces, esto es una cuestión completamente de azar. Hay familias que tienen más de un hijo afectado, por ejemplo, ¿sí? Aunque aquí veamos que las posibilidades serían nada más para el 50% de los varones, pues, insisto, cada riesgo es por embarazo y bueno, pues en cada familia va a ser muy, muy diferente cómo se dé o el número de hijos que estén afectados o no afectados. Les decía que en general las mujeres que son portadoras de la mutación pues no van a tener manifestaciones, pero pues en algunos casos, entre el 8 y el 22%, puede haber algunos síntomas clínicos. Dentro de esos síntomas pues puede haber debilidad muscular, pueden referir a alguna debilidad, pero también, y muy importante, pueden desarrollar una cardiomiopatía, que es una enfermedad del corazón, pues también está hecho de músculo, así que pues también puede resultar afectado y del 7 al 75% de las mujeres que son portadoras de la mutación pueden llegar a tener una cardiomiopatía. En ellas, entonces, en esas mamás que son portadoras, o bueno, pueden no necesariamente ser mamás, pero en quienes ya en una mujer que se haya identificado la mutación, que son portadoras de la mutación, pues se sugiere que tengan una evaluación cardíaca cada 5 años para darles un seguimiento. Y bueno, pasamos a las distrofias musculares de cinturas y aquí las vamos a dividir en dos, en las que serían las distrofias musculares de cinturas autosómica dominantes y las autosómicas recesivas. Les comentaba hace ratito que autosómicas entonces se refiere a que la mutación está en alguno de los cromosomas que son del 1 al 22, ¿sí? No los cromosomas sexuales. Pero también aquí les digo, vamos a ver esa diferencia de dominantes o de recesivas. Esto es importante y por eso se separan así los diferentes tipos en este caso, de distrofias musculares de cinturas. Se refiere a la cintura escapular y a la cintura pélvica, es decir, los hombros y la cadera, pues porque la debilidad se manifiesta en esas zonas. Ya lo veíamos en la gráfica donde habíamos marcado los grupos musculares. Pero con relación a la dominancia o a la recesividad, pues se refiere a cómo se manifiesta la enfermedad, ¿sí? En el caso de las enfermedades que son dominantes, hablando de las enfermedades genéticas en general, se pueden transmitir de padres a hijos. Entonces, en un árbol genealógico o en una historia familiar, vamos a ver o podemos ver que hay varios afectados en una familia, es decir, abuelos, padres, hijos, personas relacionadas en primer grado. Así que cuando hacemos una historia familiar, pues es muy importante que documentemos si existen otras personas que están similarmente afectadas al caso que estamos viendo, ¿no? Entonces tenemos que pues, revisar a los papás, saber si hay otros hermanitos también afectados, si hay abuelos afectados, tíos, etcétera, para saber si estamos frente a un patrón dominante o bien si es el único caso o nada más tenemos a lo mejor varios hermanitos afectados o uno o dos hermanitos afectados, pero los papás están sanos, ¿sí? Esto nos ayuda a diferenciar entre las enfermedades dominantes y las enfermedades recesivas. En las enfermedades recesivas, pues generalmente no tenemos antecedentes familiares, ¿sí? Y resulta nada más afectado una misma generación. Podemos ver aquí en este cuadro algunos ejemplos de enfermedades musculares de cinturas, de distrofias musculares, perdón, de cinturas, y en esta columna pues se han estado clasificando conforme se van descubriendo, conforme se describen este tipo de distrofias, y aquí enseguida podemos ver los diferentes tipos de genes que, como les mostré también en la otra gráfica, pues son genes que codifican para este tipo de proteínas que trabajan
como dijimos, en equipo para poder realizar las funciones musculares, que es de contracción y de relajación. Y aquí también en esta otra columna nos señalan cada una de estas enfermedades, qué inicio tienen, qué etapa de la vida inicia. Por ejemplo, está la 1A inicia hasta la vida adulta, la 1B inicia en infancia y, por ejemplo, la 1G inicia en los adolescentes y esta otra ya inicia ya más tarde en la edad adulta. Y aquí también podemos ver cuáles son las características clínicas predominantes en cada una de estas enfermedades. Y pues algunas se parecen bastante. Esto es importante resaltarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, estas dos, la 1D y la 1E que inician en la vida adulta, pues la verdad es que clínicamente es difícil distinguir, ¿sí? Algunas es más fácil distinguirlas entre ellas, aunque tengan un mismo inicio, pues algunas tienen compromiso cardíaco, por ejemplo, esta tiene otro tipo de alteraciones como contracturas repetitivas inducidas por percusión. Entonces la presentación clínica sí puede diferir en algunos casos y pudiera esto facilitar en un momento dado el que tengamos una idea del diagnóstico de ese paciente, pero en otros casos la verdad es sumamente difícil y no hay forma de distinguir diferentes enfermedades eh, dentro de este mismo grupo únicamente por la clínica, ¿sí? Y podemos ver aquí pues qué tan esto se refiere a la CPK, ¿sí? Es un marcador, un biomarcador que nos habla acerca de qué tanto se está destruyendo el músculo y bueno, pues en estos casos pues se puede encontrar normal o elevada. Cuando vemos la CPK elevada de entrada, pues pensamos en que se trata de una distrofia, porque no son las únicas enfermedades que se confunden entre las distrofias, sino que pudiera haber otro tipo de enfermedades que no, donde no está alterado propiamente el músculo, sino que está afectado, por ejemplo, nervio periférico, ¿sí? U otras alteraciones que se pueden llegar a confundir por la pura clínica. En general podemos ver debilidad muscular, hipotonía, que puede deberse a otras causas y no necesariamente son consecuencia de una mutación en alguno de estos genes. Así que, pues resulta, la verdad, bastante complejo el abordaje de estos pacientitos y tenemos que pensar en muchísimas posibilidades diagnósticas como médicos y no casarnos de entrada con lo que es más común, ¿sí? Como la distrofia muscular de Duchenne, sino que tenemos que estar pensando en que existen muchísimos tipos de distrofias y que no necesariamente se trate de un Duchenne. Aquí podemos ver cómo se transmite la herencia autosómica dominante en esta otra gráfica. Aquí tenemos pues que un varón afectado, no estoy hablando aquí de una enfermedad en particular, sino en general como es la herencia autosómica dominante para poder comprenderlo un poquito mejor y ver los riesgos. Aquí tenemos si un varón, por ejemplo, aquí está afectado, como no estamos hablando ya de cromosomas sexuales, sino de cromosomas autosomas, entonces la posibilidad para hombres y mujeres es exactamente la misma, ¿sí? Porque tanto los hijos como las hijas pues tienen la posibilidad de heredar cualquiera de los dos cromosomas que tienen el papá, estos dos, o la mamá. Entonces, aquí en el primer hijo vemos que heredó el cromosoma que tiene la mutación representado por azul, mientras que de la mamá pues heredó cualquiera de sus dos cromosomas que están normales, entonces este individuo va a desarrollar la enfermedad, por eso está pintado en azul, para ejemplificar que sí presenta la enfermedad. En este otro caso de esta mujer, hereda también un cromosoma con la mutación del papá y uno de los cromosomas normales de la mamá, y como es dominante con un solo copia del gen que tenga mutada, va a desarrollar la enfermedad. A diferencia de la recesiva,
En estos casos, con una sola copia que se tenga mutada es suficiente para que se desarrolle la enfermedad. Es decir, aunque tengamos el respaldo del otro gen sano en el otro cromosoma, ese no va a ser suficiente para que la enfermedad no se desarrolle. ¿Sí? Esa es la diferencia entre dominante y recesivo. ¿Sí? Con una sola copia que esté mutada se va a manifestar la enfermedad. Estas otras posibilidades de hijos, pues aquí se refieren a que reciben la copia normal del papá, una de las copias normales de la mamá, y estos individuos, estos hijos, pues no van a estar afectados porque no tienen una copia anormal del gen. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que aquí se va a cortar la transmisión de esta herencia. Si se tratara de estos casos, pues estos individuos, a su vez, tendrían el mismo riesgo para sus hijos. Por eso les comentaba hace rato, podemos ver en las historias familiares que hay varios afectados, ¿no? Desde el papá o los abuelos, hijos, etcétera, porque se va transmitiendo la mutación de generación en generación. Tenemos también el grupo de las distrofias musculares de cinturas autosómicas recesivas. También se pueden presentar en diferentes etapas de la vida, como podemos ver en esta columna. Y tenemos muchísimas clases, ¿verdad? Que ya se han estado describiendo hasta la actualidad. Son varios los genes que están implicados, que se han descrito. Y bueno, tenemos disferinopatías, sarcoglicanopatías, otras relacionadas con ese gen grandote que les decía, la titina. Y el inicio, como podemos ver, pues también varía mucho. Para algunas enfermedades, pues inicia en la infancia, en otros hasta en pacientes adolescentes o adultos jóvenes. Y bueno, es muy, muy variable. Algunos se van a desarrollar en la vida adulta y están caracterizados, por ejemplo, por arritmias, como podemos ver aquí. Entonces, por lo del músculo que ya decíamos, pues finalmente el corazón es un músculo. Entonces, otras pues van a tener afectaciones del sistema nervioso central con dificultades de aprendizaje, hipertrofia de músculos y bueno, pues muchas de ellas son muy, muy raras, ¿no? Pero, pero tenemos que pensar en todas porque, como les comento, a la hora de hacer un diagnóstico en un paciente, aunque uno piense en alguna de estas, por ser la más común, hay sorpresas cuando tenemos los casos y que tenemos la oportunidad de buscar mutaciones en una amplia gama de genes. Claro que clínicamente, como podemos ver, nos pudiéramos orientar, pero en estas 4 sarcoglicanopatías que tenemos aquí, la clínica es exactamente la misma, todos inician a la misma edad, entonces es imposible saber por pura clínica cuál de estos genes puede ser el que está mutado, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo le hacemos en la práctica médica para llegar a saber exactamente qué es lo que está pasando. Todas estas son recesivas, entonces el asesoramiento genético no cambiaría mucho en ese sentido, pero pues la idea hoy en día es hacer esa medicina de precisión en donde podamos ponerle nombre y apellido a la enfermedad para estar bien, bien seguros de que se trata de esto y poder decirle a los papás, pues, ante qué nos estamos enfrentando, qué es lo que esperaríamos, cómo esa enfermedad va a progresar, si existe algún tratamiento. Eso es muy, muy importante, porque para algunas de estas sarcoglicanopatías, por ejemplo, ya hay terapia génica, para otras no. Entonces, pues esto nos va la información que tengamos precisa va a ser muy, muy importante para poder atender bien a este paciente. Aquí tenemos la herencia autosómica recesiva. Igual, como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo en donde 2 personas son portadores de una mutación. Aquí, mientras que en la otra gráfica veíamos que uno de los padres nada más estaba enfermo y tenía la mutación.
Aquí, en este caso, tenemos que la pareja les llamamos heterocigotos, porque tienen un gen mutado, un gen normal, otra vez lo representamos por azul el mutado, los dos lo tienen, pero en este caso la copia que se encuentra en el otro cromosoma de ese mismo gen sí funciona bien, ¿sí? O sí permite que la proteína haga su función normal y por lo tanto estos individuos no están afectados. Ellos no saben que son portadores, tienen la mutación, pero no se les va a notar porque su función es normal, pero el problema viene, como podemos ver acá con los hijos. Y aquí vemos las posibilidades. Aquí hay posibilidad de que un hijo herede un cromosoma normal del papá, otro cromosoma normal de la mamá, entonces él va a estar sano. También tenemos la posibilidad de que herede un cromosoma normal del papá, un cromosoma mutado de la mamá. Este individuo, pues, se fijan, va a ser igual a los papás, portador, pero sin la enfermedad. En este otro caso, pues es otra posibilidad de otro hijo que herede el cromosoma mutado del papá, pero el cromosoma normal de la mamá igual va a ser heterocigoto, no va a estar afectado, pero va a ser igual portador de la mutación. Y existe una posibilidad de que, en este caso de esta niña, herede los dos cromosomas mutados, uno del papá, otro de la mamá, y por lo tanto, al no tener una copia normal del gen, pues entonces va a desarrollar la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en caso de portadores para una mutación, autosómica recesiva, existe un riesgo para los hijos del 25% de estar enfermos, ¿sí? Los papás están sanos, pero hay un riesgo para los hijos del 25% de que sí desarrollen la enfermedad. Volvemos a la misma situación que les comenté antes. Este riesgo es por embarazo, no es que vayan a tener 4 hijos y este es un hijo, otro hijo, no. Esto es las posibilidades que existen para los hijos, pero pueden tener la situación en donde todos los hijos estén sanos, donde tengan varios hijos y varios de ellos estén enfermos. Va a variar muchísimo. Les voy a platicar de un caso real que tuve para que quede un poquito más claro esto, pero es importante entenderlo, ¿no? Son simplemente las posibilidades de acuerdo a cómo le toque a cada hijo recibir esos cromosomas y eso es completamente al azar. Y bueno, este es el caso que les estaba comentando, es un caso que vimos aquí en Durango el año pasado. Es una niña que pues, nos enviaron porque le habían diagnosticado una probable distrofia muscular de Duchenne. Es una niña, insisto, sí, esa niña ya se le habían hecho pruebas para buscar mutaciones en el gen DMD. Cuando llega conmigo, me dicen, oye, pues es que es una niña que tiene diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, ya trae estudios, pero pues bueno, no salió nada en los estudios, ¿no? Entonces, cuando yo la veo, digo, bueno, pues de entrada es una niña, es muy difícil, como ya les comenté, que una niña tenga una distrofia muscular de Duchenne, porque pues tiene 2 cromosomas X y la copia del cromosoma X que tiene el gen normal, pues hace que no manifieste la enfermedad. Ya vimos que en algunos pocos casos pueden sí tener ciertos datos clínicos, pero digamos, no desarrollan esa debilidad muscular progresiva característica de Duchenne. Entonces, ¿qué es lo que tomé en cuenta para el diagnóstico? Pues que se trataba de una niña, ¿sí? Ya con eso descarté distrofia muscular de Duchenne, además de que ya traía estudios de genética en donde el gen DMD no tenía ninguna mutación y era hasta cierto punto pues esperado. No había antecedentes en la familia de este tipo de enfermedad, aunque nos comentaban que la hermanita menor a ella tenía algo, llamaba la atención los músculos, eso le llamaba la atención a la mamá, se le hacía como, que se veía como si estuviera muy fuerte. Esta chiquita empieza a manifestar su enfermedad a los 6 años porque empieza a caerse,
Si ya caminaba normalmente, hacía su vida completamente normal, bailaba, jugaba, era una niña normal. Sin embargo, a los 6 años de edad empieza con caídas frecuentes, empieza a tener dificultad para subir las escaleras y dificultades para levantarse. Ya a los 7 años de edad, la mamá nota que ya tiene debilidad, pero en los miembros superiores, es decir, en los brazos, ya no los puede levantar, ya no los puede mover. Y a los 8 años de edad, pues se le realiza determinación de la CPK, que les digo que es un marcador bastante útil en el caso de las distrofias, y se encontró pues que estaba muy, muy elevado, ¿no? En niveles de 10.300 unidades por mililitro, cuando lo normal es hasta 194. Entonces estamos hablando de una elevación muy importante. Ya con este dato, se sospecha de distrofia muscular de Duchenne. Cuando la vieron a ella con esa CPK, dijeron, pues es una distrofia muscular de Duchenne, ¿sí? Con la pura CPK, uno dice, se trata de una distrofia muscular, pero al ser una niña y tener un estudio normal del gen, pues definitivamente no se trata del tipo Duchenne, ¿sí? Se puede tratar de otra distrofia muscular, pero no de Duchenne. Como ya vimos, pues son muchísimas las posibilidades diagnósticas. A los 10 años, 4 meses, acude con un neurólogo pediatra por presentar ya dificultades en la marcha, ya necesita una andadera para caminar, tiene una atrofia de cintura escapular severa y las escápulas aladas, es decir, los omóplatos hacia afuera, ¿sí? Una hiperlaxitud distal. Se le realizó un estudio del corazón, un ecocardiograma, no tenía alteraciones. Ya después con todo esto, pues es enviada con nosotros a genética y sospechamos por los grupos musculares afectados, por tratarse de una niña y por no haber antecedentes en la familia, sospechamos que se pudiera tratar de una distrofia muscular de cinturas. Pero como ya comenté, hay muchos tipos, así que tuvimos que realizar una secuenciación de nueva generación en panel dirigido a distrofias musculares precisamente de cinturas para poder identificar cuál era la enfermedad exactamente. Como antecedentes, esta niña, pues los papás de 35 años, la mamá, el padre de 37, los dos de una población cercana aquí a la capital de Durango. Yo estoy en Durango, Durango, un estado al norte de la República Mexicana. Y hay una población que se llama Guadalupe Victoria, que a unos minutos, pero ellos viven en una población un poquito más pequeña. Y pues era una familia con varios hijos, ya tenía esta niña 4 hermanos, una mayor de 17 años, otra de 14 años, y ella es la niña, la que tengo aquí señalada con azul, con esta flechita, es la paciente, y tenía una hermana de 5 años y un hermanito de 3 años. La hermanita de 5 años, la que nos refería a la mamá, que notaba que sus músculos se veían como muy marcados. En el niño nos refería que todo estaba bien. Entonces, aquí hay otro dato importante, que es lo que quiero resaltar por el tema de la plática, que es la historia familiar. Cuando estuvimos interrogando, al saber que son de un poblado, pues de alguna manera apartado, ¿sí? De poca población, surge siempre pues la duda de que pudiera haber lo que llamamos nosotros consanguinidad, es decir, que fueran familiares entre ellos, ¿sí? Entre los papás, que tuvieran ancestros en común. Cuando hicimos el interrogatorio, pues resultó que efectivamente sí tenían aquí un grado de consanguinidad, eran hijos de primos hermanos, ¿sí? Entonces, pues esto habla de que sí hay consanguinidad. ¿Cuál es el problema con esta situación? Que cuando se comparten ancestros en común,
todos tenemos variantes en nuestro genoma o mutaciones, pero son recesivas y están ocultas y se van pasando de generación en generación. Y en cada familia pues existen esas variantes que pueden ser propias de una familia. Entonces es muy probable que dos individuos que están emparentados reciban esas mismas mutaciones o variantes recesivas y por lo tanto sean portadores, como vimos en la gráfica anterior, en donde tengan una cromosoma con la mutación y el otro cromosoma sin la mutación. Entonces, en este caso pudimos documentar por el interrogatorio que sí, en realidad, había esta consanguinidad. En muchos casos los papás no la desconocen o bien no es un dato que niegan en ocasiones, aunque sepan que existe esa posibilidad, nos niegan que hay consanguinidad y eso es un dato sumamente importante para nosotros como médicos genetistas, saber si existe o no. En este caso, pues finalmente nos dijeron que sí eran familiares y, y bueno, después de todo, de hacer el árbol genealógico y documentar todos estos antecedentes en el expediente, les dije, pues tenemos que hacer un análisis molecular, lo que ante la duda de qué tipo de distrofia pudiera ser, pues hicimos un panel amplio donde se incluyeron 30 genes asociados a distrofias musculares de cinturas y estábamos bien orientados clínicamente que pudiera tratarse de ese tipo de distrofias por edad de inicio y por las características y por qué grupos musculares estaban afectados. Y gracias a este estudio se logró identificar dos mutaciones o dos variantes patogénicas en este gen. Este gen se asocia a la distrofia muscular de cinturas tipo 6, que es la más rara de todas. Es ultra rara, hay muy pocos casos reportados en la literatura. Nosotros pensábamos que pudiera tratarse de una distrofia muscular de cinturas más común, y porque nos íbamos con la idea de que pues tiene que ser la más común, pero resultó ser la más rara. Por eso les digo, nunca se pueden, no, nunca uno puede confiar como médico en que va a ser la enfermedad más común. No, resulta que hay sorpresas y resulta que estas enfermedades que se consideran ultra raras, pues sí existen. El problema es que como no se hacen estudios de forma masiva a todos los pacientes, pues simplemente no se diagnostican. Entonces muchos pacientes no saben exactamente qué es lo que tienen porque no se llegan a hacer estos estudios. Una vez que tuvimos el diagnóstico que identificamos a la mutación en esta chiquita, como la otra hermanita también tenía ya datos de alteraciones musculares, le hicimos el estudio y resultó que también tenía las mutaciones, o sea, era una niña que también estaba afectada, pero por la edad de inicio de la enfermedad apenas iniciaba con la debilidad muscular. Como el hermanito más pequeño no tenía manifestaciones, sin embargo, tenía una edad menor de 6 años, que es la edad a la que inicia generalmente a manifestarse esta enfermedad, pues se le tomó el consentimiento a los padres, se hizo el estudio también al niño y desafortunadamente también diagnosticamos en él que pues tenía las dos mutaciones y este triangulito, nada más para precisar, pues quiere decir que hubo un aborto aquí, entonces, pero los hijos vivos son los que tienen los circulitos, las niñas mayores, las dos hermanitas y el hermanito menor. Entonces, como podemos ver en esta hermandad, pues 3 de los 5 hijos vivos, tienen la mutación. Y bueno, pues ellas dos básicamente están ya con la enfermedad. La paciente actualmente pues ya tiene una debilidad bastante importante, ya no se puede, ya no puede caminar, ya depende completamente de apoyo para caminar, el pronóstico es muy grave y, y pues lo mismo va a suceder con estos dos chiquitos, desafortunadamente pues es la enfermedad más rara, no hay cura para este tipo de distrofia, pero como podemos ver aquí,
pues de 5, 3. Entonces, hipotéticamente sería nada más el 25% de los casos que presentan la enfermedad, pero como les dije, ese riesgo pues sería mm, por cada embarazo. Así que el hecho de tener 2 hijos sanos, pues no quiere decir que el siguiente tenga que estar enfermo, el siguiente también sano y hasta el cuarto enfermo, no, sino que cada riesgo es por embarazo ya en particular. Y aquí vemos estas posibilidades que les comentaba, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si por ejemplo, esta familia quiere tener más hijos? Pues, ¿cuál va a ser el riesgo para sus futuros hijos? Pues, representamos aquí la D mayúscula para la mutación, para el cromosoma que está mutado, la D minúscula para el que está normal, no, perdón, esta para el que está normal y esta para el que está mutado, y porque es recesivo, y estas son las combinaciones posibles. Es lo mismo que veíamos con la figurita de los monitos, ¿verdad? Si son recesivos o cómo están sus cromosomas, sería representado nada más en otro tipo de gráfica. Esto es un cuadro de Punnett, así lo conocemos nosotros, y podemos ver aquí que existe una de las 4 posibilidades de heredar los 2 alelos mutados, ¿sí? Entonces, el riesgo para un siguiente hijo pues sería del 25%. Pero como les comento, a ese hijo, si quisieran tener otro, le puede tocar cualquiera de estas posibilidades. Simplemente el riesgo pues es del 25%, es un riesgo elevado. Y bueno, pues como les comentaba, hoy en día pues tenemos cada vez más acceso a este tipo de estudios genéticos de secuenciación basada en paneles, en donde en la secuenciación lo que hacemos o lo que se hace en el laboratorio, pues es ver letra por letra la secuencia de esos genes y encontrar esos errores que ya hemos comentado. Y se analizan pues muchísimos genes al mismo tiempo. Dependiendo del caso, pues hay veces que hay que analizar muchos más genes cuando la verdad es que no tenemos idea por dónde pueda estar el problema. Podemos analizar muchos genes. He tenido casos en donde he tenido que analizar, por ejemplo, 1000 genes. Otros casos en donde he tenido que hacer una secuenciación completa del exoma o del genoma para poder llegar al diagnóstico. Hay casos muy difíciles en donde es necesario hacer esto, pero afortunadamente, pues este tipo de pruebas ya son accesibles, ya es muy factible realizarlas. Hay laboratorios que pues trabajan muchísimas muestras, laboratorios internacionales que nos apoyan, laboratorios también nacionales, en el caso de México, para poder llegar a estos diagnósticos. En realidad, sí, sin el apoyo de los estudios de genética, nos quedaríamos con muchos casos sin resolver, porque los otros marcadores los que se disponen, como la biopsia muscular o como la CPK, o como un estudio en donde podemos ver la conducción nerviosa, por ejemplo, una electromiografía, y ahí nos podemos dar ideas si lo que está afectado es el músculo o es el nervio. Sí apoyan, por supuesto. Sin embargo, nunca nos van a dar el diagnóstico de precisión, que es hacia donde estamos pues ahorita encaminados, que sería el objetivo. Todos tenemos variantes en nuestro genoma. Todos los seres humanos somos muy similares entre nosotros, un 99.6% de esa secuencia, de esas letras que ya hablamos, es idéntica entre todos los humanos. O sea, es decir, nada más hay un 0.4 de diferencia. Y ese 0.4 de diferencia, pues también nos habla de que eso puede explicar las diferencias que podemos ver a simple vista, ¿no? El color de ojos, el color de pelo, en fin, características que podemos observar, pero también en ese 0.4% están aquellas variantes que pueden asociarse a enfermedades. Como les comenté, pues en algunos casos pueden ser recesivas y están ocultas en nosotros, no nos damos cuenta que las tenemos, así que
si tenemos una pareja, no podemos saber si esa pareja también porta alguna de estas mutaciones. La única manera de hacerlo en un momento dado pues, sería conociendo la secuencia. Y como ya comenté, pues es importante tomar en cuenta la consanguinidad cuando existe esa posibilidad en parejas que hay países en donde ese tipo de matrimonios se dan muy comúnmente, pero llevan este riesgo. Pero pues ya hay pruebas que nos permiten ver previamente si se portan estas mutaciones. Entonces, pues estas tecnologías actuales y sobre todo estas potentes herramientas de diagnóstico genético, pues permiten secuenciar muchos fragmentos de ADN al mismo tiempo y pues esto se suma a programas bioinformáticos que recopilan toda esta información y que también gracias a todo este análisis bioinformático pues permite identificar cuáles son aquellas variantes en el genoma, cuáles son esos cambios de, como les dije, como si fueran faltas de ortografía que de alguna manera van a impactar en una enfermedad o no. Y gracias a todo esto, pues se han identificado ya hoy en día muchísimos nuevos genes responsables de enfermedades. Esto va a seguir creciendo, esta información va a seguir creciendo. Los que nos dedicamos a esto, pues tenemos acceso a toda esta información y pues esto nos permite poder ayudar a nuestros pacientes. Aún así, pues muchos pacientes se quedan sin diagnóstico porque no es algo tan sencillo, pero esperemos que en un futuro cercano, pues todos estos tipos de estudios como la secuenciación del genoma completo ya sean mucho más accesibles y que la mayoría de los casos los podamos resolver sin problema. Aquí tengo, por ejemplo, un algoritmo para el caso de un paciente que tiene algún problema muscular aparentemente, puede ser un bebé con hipotonía, bebés que están muy flácidos, que no tienen fuerza. Tenemos que pensar en varias posibilidades diagnósticas, como pueden ver aquí, si tiene elevada o no la CPK, en fin, cuáles son las características y tenemos que irnos así como si fuera una especie de laberinto. Si tiene esto, entonces pudiera hacer esto, si no tiene esto, entonces pudiera hacer esto otro, y es bastante complejo, ¿no? Y dependiendo de los estudios que se le hagan y que se encuentren alterados. Eh, Como les dije, en algunos casos es difícil el abordaje. Eh, Podemos tener estos datos clínicos, podemos tener tomografías, podemos tener el nivel de CPK que tiene el paciente, aparte, pues por supuesto de la exploración física, un ecocardiograma, en fin. Pero a veces no es suficiente. Seguimos como médicos así como en el limbo, ¿no? Bueno, pues ya tengo todo esto puede ser esto puede ser esto otro, esto no checa, qué es lo que está pasando con este niño. Un último caso que tuve fue un caso difícil en donde tuve que hacer todos estos paneles, por ejemplo, para poder llegar al diagnóstico. Afortunadamente, esto fue hace algunas semanas, afortunadamente gracias a que se realizó una búsqueda muy amplia con varios paneles. Todos estos son paneles que cada uno de estos paneles abarcan muchos genes. En total fueron como 1000 genes los que tuve que analizar para este pacientito, pero finalmente se encontró una mutación muy rara, una mutación que no está reportada y ya tenemos diagnóstico para ese paciente. Lo que les quiero decir con esto es que pues se requiere experiencia para poder abordar estos pacientes y poder llegar a un diagnóstico de certeza. No es una tarea fácil, pero ya hoy en día ya no es imposible. Y bueno, pues como conclusión, pues en estos últimos años, gracias al diagnóstico genético y a la excelente clasificación clínica, estudios histopatológicos y diagnóstico por imagen, pues ya es posible el diagnóstico genético individual y pues también tomando en cuenta la historia familiar de la que tanto hablamos, pues ya es posible poder diagnosticar a todos estos pacientes con cualquier distrofia muscular.
y esto pues va a seguir avanzando, se van a descubrir más genes, esta clasificación va a seguir creciendo y pues todavía hay mucho camino que recorrer, pero hasta ahorita el futuro se ve prometedor para, sobre todo con el surgimiento de nuevas opciones terapéuticas para muchas de estas distrofias, pues vale la pena tener un diagnóstico, insisto, de precisión, de certeza, para poder ofrecerles en un momento dado un tratamiento en los casos que sea posible. Y bueno, pues les agradezco muchísimo la atención para esta plática. Espero que haya quedado clara y bueno, sí, aquí les dejo algunos de mis datos por si gustan contactarme, por si hay alguna duda, pues estoy a la orden y agradezco nuevamente a Susana la invitación y esperemos que no sea la última vez que tengo la oportunidad de participar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad es que ha sido una plática sumamente enriquecedora. Abordó muchas partes y muchas acciones dentro de las distrofias y creo que pudimos observar la complejidad de todo lo que implica un diagnóstico, ¿no? Tenemos unas cuantas preguntas por parte de la comunidad. No sé si le parece bien si ya pasamos a la sección de preguntas. Sí, claro. Y son algunas preguntas que obviamente tendrían que ser revisadas caso por caso, asumo yo, pero bueno, nunca está de más hacerlas para dejarles en claro alguno un poquito, aclarar un poco de las dudas, ¿no? Sí. Este, Leticia nos dice, hola, tengo una pregunta. ¿Cómo puedo saber qué tipo de mutación tiene mi niño? La genetista no ha podido decírmelo. Insisto, pues hay que hacer los estudios de genética molecular. No sé de qué país sea la persona. No. Ok, entonces, bueno, su genetista tendría que solicitar este estudio para que le diga exactamente qué mutación tiene. Muchas gracias, doctora. Ujú. Milagros nos dice, buenas noches, les escribo desde Moquegua, Perú. En el estudio genético de mi hijo le sale de lesión del exón 14 al 45 y le ponen que es DMD. Mi hijo en octubre cumple 30 años y me parece que tuviera distrofia muscular de Becker. ¿Le podría hacer otro estudio genético? Mm, pues bueno, 30 años, pues nos habla de que clínicamente es una distrofia muscular de Becker. No sé si haya recibido algún tratamiento o no, pero la de lesión es bastante grande. Es bastante grande. En ocasiones sí hay correlación de la mutación con el fenotipo, en ocasiones no. En la mayoría de los casos sí, pero uno esperaría que ante una de lesión muy grande, pues se tratara de un Duchenne. Pero si tiene 30 años, pues pensamos más clínicamente en Becker, ¿no? No sé Claro. si valdría la pena hacerle de nuevo el estudio. Aquí en este caso, pues yo creo que hay que guiarnos por la clínica. No, yo no lo haría, pues, yo no se lo haría. De alguna manera, mm, pues la clínica habla. Siempre que tenemos un paciente con ciertas características en medicina en general y vemos el laboratorio, si el laboratorio no nos checa, pues le hacemos más caso a la clínica, ¿sí? En este caso, la clínica nos dice que es un Becker, segura, no se queda de inicio a tener la debilidad muscular, también sería cuestión de considerarlo, pero por la edad que tiene actualmente, no sé, las condiciones físicas, pues sí parecería un Becker, independientemente de la mutación, o sea, es más importante la clínica en este caso, sobre todo Claro, porque estamos hablando de un paciente adulto, ¿no? No estamos hablando de un paciente en donde queremos ver un pronóstico a largo plazo. claro. Muchas gracias, doctora. Seguimos con algunas de las preguntas. Ujú. Nere nos comenta, buenas noches, mi nombre es Nereida Ocampo, soy de Medellín, Colombia y quisiera saber por qué todos los exámenes que me hacen salen buenos, pero la neuróloga dice que tengo una distrofia, tengo todos los síntomas y ya camino muy malita,
no me he podido hacer la biopsia porque ella dice que no va a salir resultado malo porque la enfermedad avanza muy lento. Pero ya le hicieron estudios moleculares, no me quedó muy claro. Solo dice que ya le han hecho exámenes y que todos salen buenos, pero no Ujú, indica si ha habido genético o no. ujú. Bueno, ahí habría que ver si le hicieron estudios de genética y qué tan amplios fueron, por lo que les comento, ¿no? Si no orientamos bien qué tipo de estudio vamos a hacer, qué panel vamos a seleccionar, eh, podemos dejar fuera muchos genes importantes. Entonces, dependiendo del caso, tenemos que orientar muy bien qué tipo de paneles vamos a pedir y hacia cuántos genes vamos a dirigirlo, porque si no, no encontramos nada. Es como buscar una aguja en un pajar. O Claro, sea, es como cuando perdemos algo, ¿no? Y buscamos en nuestra casa, pues vamos, buscamos en los lugares más lógicos a veces, ¿no? Pero luego resulta que lo tenemos en un lugar que nada que ver, que lo metimos al refrigerador o algo así, las llaves del carro, ¿no? Entonces, o sea, hay que buscar más, aunque de entrada no parezca lógico. No hay mucha diferencia en el precio de escoger unos poquitos genes a muchos genes. Hoy en día ya eso no importa. Lo mejor es buscar en un mayor número de genes cuando estamos frente a un caso difícil. claro. Mejor para poder abarcar lo más que se pueda, ¿no? Sí. Y poder conseguir un diagnóstico. Ujú, Gracias, doctora. Tenemos unas cuantas preguntas más. Sara nos dice, ¿cómo puedo obtener ayuda para hacer un examen slash panel molecular neuromuscular que me le piden a la niña? Tiene 7 años y ahorita con el ejemplo de la niña que dio, ella manifiesta varios de ellos, de los síntomas, y soy de Tegucigalpa, Honduras, y aquí no hacen ese examen. ujú. Bueno, en algún tiempo algunos laboratorios estuvieron apoyando con estas pruebas para algunos tratamientos para Duchenne y los patrocinaban. Em, Realmente no son demasiado caros, ¿sí? Si gusta tomar mi dato, yo le puedo orientar en cuanto a los laboratorios que lo hacen, en cuanto al apoyo, pues no sé, ahora sí que depende de apoyos pues de su gobierno o de algunas o de fundaciones, por ejemplo, quienes tengan este tipo de apoyo para hacer los estudios moleculares. No son demasiado caros, pero si quiere tener una idea del costo de los estudios y quién se los puede realizar, pues con muchísimo gusto le puedo dar esa información. Pero sí, finalmente la única manera de saber qué es lo que está pasando es con un estudio de estos. Muchas gracias, doctora. A ver si se anima a contactarla. Ahí está su correo Está mi electrónico correo, sí. Ujú. ajá, por si Sara se anima. Ok. Supongo que puede escribirle un correo. Y regresando un poquito al tema de Nere, dice que también sus moleculares salieron buenos, nada más para tomarlo en cuenta. Nos Ujú. comentó eso. Habría que ver a qué genes dirigieron el estudio. Ujú. Sí, gracias, doctora. Y una pregunta más antes de permitirle que vaya a descansar. Gracias. Este, y esta pregunta viene más de mi parte, y quisiera saber cuáles son las preguntas importantes que como familia uno debería de hacerse, porque es importante que tengamos como una idea de nuestro historial médico familiar, ¿no? Sí. ¿Qué considera que es importante que es importante tener o conocimiento sobre el panorama de la historia familiar en caso de que haya sí o no manifestaciones en alguno de los familiares? Sí, pues hay que investigar bien. En ocasiones el problema es que no tenemos contacto con algunos familiares, ¿no? O incluso puede ser que hasta ni algunas personas dicen, es que no conocí a mi papá. Ese es así como que algo que puede suceder, ¿no? Entonces no tengo idea de la familia de él. Por decir un ejemplo que me ha pasado. Em, pero una familia debe entonces procurar, cuando tiene una situación de estas, antes de consultar al especialista, pues llevar toda esa información, ¿no? O sea,
A veces me dicen, oye, pues es que si un primo lejano tuvo tal y cual cosa y te dan datos así muy relativos, pero no te dicen a ciencia cierta de qué se trata, ¿no? Y muchas veces pues no saben, ni van a saber. Aquí para contestar tu pregunta, pues el consejo sería que indaguen lo más que se pueda sobre otros antecedentes, si ha habido otros niños enfermos similarmente y sobre todo lo que les dije, la importancia de la consanguinidad, ¿no? Hay países o hay poblaciones en donde esto puede, si son países pequeños o de poblaciones pequeñas, donde no haya mucha migración, donde no haya mucha movilidad, pues sí puede darse esta situación, ¿no? Aún puede ser que no se conozcan como primos dos personas, pero si buscan atrás, pueden llegar a identificar que si ya platican con las abuelas, no sé, pueden llegar a identificar, fíjate que sabes que el tío de tu esposo es quién sabe qué, bla, 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 de acá. Y salen ahí las relaciones de alguna manera, que a veces no se conocen, ¿no? Es difícil que alguien te busque y te diga, oiga, ¿sabe qué? Necesito que me haga estudios porque mi pareja y yo somos primos segundos, por decir una cosa. Es raro, pero justo el día de hoy una persona me buscó con ese tema y da gusto, ¿no? Porque quiere decir que esto ya está siendo tomado en cuenta por las familias. Eh, Lamentablemente, pues como sabemos, pues muchas de estas enfermedades no tienen cura o si hay tratamiento, pues es de difícil acceso, no todo el mundo puede acceder a estos tratamientos. Son enfermedades muy duras para la familia, con muchísimas implicaciones, hablando de cualquier enfermedad genética en general, pues impactan bastante en la vida de las familias y sufren todos, ¿no? El pacientito, la familia completa. Y pues si es posible en un momento dado tomar estas medidas preventivas, pues qué mejor. Hay que estar conscientes de que estas enfermedades no son tan raras como muchas veces pensamos. En general, si las tomamos en cuenta todas, pues afectan un buen número de la población. Muchas están sin diagnóstico, así que pues en lo que he podido ver, gracias a los estudios que realizo en los pacientes, pues la verdad es que yo creo que portamos más mutaciones de las que se está calculando hoy en día y que por lo tanto estas enfermedades pudieran explicarnos abortos, por ejemplo, mujeres que tengan abortos y abortos y abortos, pues pueden ser explicados por enfermedades genéticas y, en fin, hay muchísimas cosas que todavía desconocemos, pero poco a poco, gracias a los avances en estas tecnologías, pues vamos a ir descubriendo cada vez más y nos vamos a poder explicar más cosas, porque pues hoy en día vivimos muchas veces eh, pues ignorando qué es lo que realmente está sucediendo en una situación particular en una familia. Pero la ciencia ha avanzado y nos está permitiendo mucho hoy en día. Muchas gracias, doctora. Antes de que nos vayamos y antes de que proceda yo a compartir un breve recordatorio para que la gente se comunique con nosotros en caso de que tengan preguntas, necesiten apoyo, no sé si quiera, hacerle un recordatorio a la gente o hacer un último comentario, algo que crea que sea importante con lo que se vaya la gente. No, pues, pues agradecerle su atención. Yo soy profesora en una facultad de medicina aquí en Durango. Es mi día a día transmitir todo esto. Espero haber sido lo suficientemente clara y no haberme portado como maestra de, de medicina. Pero bueno, cualquier situación que quieran que veamos en lo particular, pues de veras estoy a la orden y agradecerte de nuevo, Susana, por esta invitación y por abrirme las puertas pues a tanta gente que seguro necesita pues saber un poquito más de lo que está pasando con su familia, ¿no? Y gracias por la oportunidad nuevamente. Saludos a todos. No, gracias a usted, doctora, por estar aquí. La verdad es que sí ha apoyado mucho a la gente con toda esta información que fue excelente y pues esperamos que podamos tenerla con nosotros en otros webinarios. Muchas gracias, doctora. Gracias, al contrario. Voy a compartir brevemente esto para que la gente antes de que se vaya nos contacte en caso de que haya más dudas.
Este, por favor, no olviden que estamos como The Acari Foundation en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, creo que está en TikTok. Tenemos un correo electrónico al que pueden escribirnos si tienen dudas. Estamos como info@theacarifoundation.org y tenemos nuestro sitio web tanto en inglés como en español. Está como la fundacionacari.org y tenemos una línea de atención por WhatsApp, que es el número que ven en pantalla, el 210-630-5451. Ahí las trabajadoras sociales se encargarán de apoyarlos. Y bueno, nuestro horario de oficina es de lunes a viernes de 9 a 6 p.m. de hora central. En caso de que nos escriban fuera de ese horario, les contestarán tan pronto el horario inicie, así que no se preocupen. Y bueno, sin más, los dejo a todos para que puedan ir a descansar. Muchísimas gracias, doctora, de nuevo. De verdad, ha sido un gusto Gracias. tenerla aquí. Y bueno, le deseo también un excelente día. Muchas gracias, un buen día para ti. Ya buenas noches para acá en América Sí, Latina. buenas noches. Sí. Sí, que descansen, que pasen linda noche. Gracias, Gracias, doctora. buenas noches. Bye.